Después de los 4 episodios del monográfico sobre la exhaustiva obra de Carlo Blasius, El Código de Terpsícore, el arte de la danza, continuamos cronológicamente con esos otros tratados europeos del siglo XIX que dejamos en espera. En este 7º episodio del capítulo 7 os hablaré de Arte de danzar, del profesor don Antonio Biosca. Publicado en Barcelona en 1832, proporciona las reglas e instrucciones para los aficionados a bailar las contradanzas francesas y los rigodones, puesto en español por Biosca con compases, líneas y signos coreográficos. Del maestro de danza Luigi Bortolotti veremos su opúsculo de la danza doméstica, escrito para uso de su propia escuela y editado en 1839. De Francia comentaré un interesantísimo tratado de Arthur Michel Saint-Léon. Editado tan solo 22 años después del de Biosca, da un enorme salto cualitativo en el intento de crear un nuevo sistema de notación. El título de este tratado es La scénographie ou l'art d'écrire promptement la danse, editado en 1852. No os perdáis este episodio número 7 del capítulo 7 de esta serie sobre los tratados de danza del siglo XIX en la Biblioteca Nacional de España. Entraremos en materia después de la entradilla de presentación. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. Siguiendo la línea cronológica, que es la columna vertebral de mi estudio, el primer tratado es una publicación editada en Barcelona en 1832. Su título nos orienta sobre su contenido: Arte de danzar o reglas e instrucciones para los aficionados a bailar las contradanzas francesas y rigodones, puesto en español con compases, líneas y signos coreográficos y arreglado por el profesor don Antonio Biosca, publicado en Barcelona en 1832. Esta publicación, junto a la de Antonio Cairon, compendio de las principales reglas del baile que vimos en el episodio 4, son las principales obras sobre la danza publicadas en España en la primera mitad del siglo XIX. Dejo el enlace al episodio 4 en la caja de descripción. Según José Aviñoa, el musicólogo catalán nacido en Galicia, Antoni Biosca fue propietario de una de las 12 academias de danza que estaban abiertas en Barcelona en tiempos de Fernando VII, donde enseñaba un baile nuevo de su invención llamado Los Cazadores, al parecer creado mientras era maestro de danza en la escuela de la calle Tapinería 4 del barrio gótico de Barcelona. Esa frase del título, puesto en español, sugiere que, como la obra de Cairon, esta es también una traducción de una o varias obras en francés. Así se comprende que contenga símbolos y gráficos con las trayectorias de las danzas, como hemos visto en las publicaciones galas, aunque estas publicaciones españolas no usan la notación Boson-Feuillet. Su prefacio contiene una advertencia para quienes quieran plagiar su obra. Las publicaciones autorizadas por Biosca debían llevar su firma. Como veis, aprovecharse del trabajo de otros no es algo nuevo. Ha sucedido siempre y forma parte de lo peor de la naturaleza humana. La siguiente página nos reconcilia con las buenas prácticas. Un grabado donde el maestro enseña a sus discípulos la lección. Es la tercera tanda de la quinta figura de una cuadrilla llamada Alas de Molinete. En su prólogo, como es habitual, Biosca enuncia su filosofía como maestro y justifica la publicación de su tratado en La utilidad y encanto de un arte que posee la facultad de embelesar los ánimos son motivos que me han impelido a escribir esta sencilla instrucción al objeto de complacer en un todo los deseos de este público ilustrado y fomentar los progresos de un arte que el buen gusto ve como volver del destierro a que le había condenado un fatal decurso de guerras y calamidades.
No olvidemos que España comienza el siglo XIX sumida en distintos conflictos bélicos, la guerra contra la invasión napoleónica, la guerra anglo-española y las guerras de la independencia hispanoamericana. El ambiente social no era precisamente el adecuado para la celebración de saraos y bailes. Así que, recuperada la estabilidad social, Biosca pretende mostrar en la primera tanda de su manual las figuras de las danzas que se bailan en París, Madrid y otras partes de Europa. En las 4 tandas restantes presenta las figuras que se bailan en Barcelona, la ciudad en la que vive nuestro maestro. La obra se compone de 5 tandas de rigodones o contradanzas y, como escribe Biosca, con compases arreglados a la danza francesa para uso de los españoles, con signos coreográficos, demostrando los caminos que han de seguir ambas personas y para mayor claridad en vez del verdadero signo coreográfico, he juzgado conveniente, por no abrumar al aficionado, ponerlo con números, de los cuales todos los nones sirven para los caballeros y todos los pares para las damas. Cuando Biosca habla del verdadero signo coreográfico para hombre y mujer, se refiere a los signos establecidos por la notación Boson-Feuillet. Al ser un manual para aficionados, Biosca no pretende explicar todos los pasos técnicos, tan solo aquellos que permiten al aficionado disfrutar bailando los rigodones sin dar que hablar entre sus iguales sociales. Por ello, explica las posiciones básicas de los pies que ya conocemos, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, aunque con un matiz importante que veremos, y explica cómo hacer el paso de borea, llamado vulgarmente en la época paso de contradanza, así como el paso de máscara y el paso de rigodón. El grueso del manual se centra en explicar los recorridos en el espacio de las distintas figuras. Así lo explica el autor en su advertencia al lector. Todo lo demás que podría decirse de los otros pasos no causaría sino ideas confusas, y solo hablo de estos 2, y de los 3 movimientos. El primero, por ser el más general, el segundo, porque se halla con frecuencia en estas contradanzas, y los 3 movimientos, por ser los que se usan a cada momento. En el manual de Biosca, la colocación de las parejas para bailar el rigodón se distingue de la que hemos visto en otros autores porque los participantes se numeran correlativamente desde el hombre 1 siguiendo el sentido contrario al reloj, de modo que las damas tienen los números pares, 2, 4, 6 y 8, y los caballeros los impares, 1, 3, 5 y 7. Lo que no cambia es la línea discontinua usada para la trayectoria de las damas y la línea continua para la de los caballeros, como en otros tratados vistos en mis documentales anteriores. Al explicar cómo hacer cada una de las 5 posiciones básicas, he de detenerme en una singularidad. En el gráfico para la segunda y la cuarta posición, vemos que una zona del pie aparece con línea discontinua. Biosca explica que esa zona no toca el suelo, sino que queda en el aire. Advierte que de las 5 tandas de rigodones que va a explicar en su tratado, solo la primera tanda permite ser bailada por 2, 4, 6 y hasta 8 parejas en un mismo cuadro. En esa primera tanda encontramos algunas figuras de la tradicional cuadrilla francesa, el pantalón, el verano, la gallina y la pastoral. Pero Biosca añade la trenís doble de caballeros y la trenís doble de damas. En la trenís de caballeros, el caballero deja a su dama al lado del caballero de enfrente al comenzar la figura, mientras que en la trenís de damas son ellas las que dejan a su caballero junto a la dama de la pareja de enfrente. Biosca continúa este bloque de figuras trenís con una trenís sencilla que, como su nombre indica, es una versión reducida de las anteriores. Biosca señala en una nota que esta última figura no está muy en uso en Barcelona, pero sí en Madrid y en otras partes de Europa. La figura de la trenís fue abandonada de los bailes de sociedad porque sus muchas y diferentes versiones creaban confusión entre los grupos cuando distintas parejas conocían una versión distinta. A partir de la segunda tanda, el maestro Biosca nombra y describe las distintas figuras que componen cada una de ellas. Así, la segunda tanda comprende las figuras de la rosa, el molinete. Estas 2 son las únicas que terminan su explicación con un bonito grabado en el texto. Continúa con el cajón, las alas, el vals sencillo y termina la segunda tanda con el vals de 4 vueltas.
Las figuras de la tercera tanda son el entrelazado, el arré simple, el caduceo, que incluye una giga y una pequeña alemanda. La siguiente figura se llama la brillante aurora y termina con la figura de la estrella, que se hace 4 veces, 2 por las damas y otras 2 veces por los caballeros. Biosca señala en la nota final de esta figura que es muy hermosa y que con la práctica se conseguirá bailarla bien. Es en esta figura de la estrella donde se hacen las alas de molinete representadas en el grabado que abre el tratado. La cuarta tanda también tiene sus figuras específicas: el nuevo Mónaco, el figurón de 4, la hermosa sostenida, la celosa, el vals del crucillo, y lo mismo la quinta y última tanda: la linda Galatea, el triunfo de la Unión, la ligera Lucinda, no sabemos si la apodaban ligera por liviana o por casquivana, el argadillo, y termina con el vals cortés, que se remata con un gran figurón de todos después de una gran rueda a la italiana. Biosca explica que esto último no se representa con un gráfico porque incluye un movimiento de cabeza que necesita una descripción por escrito. Este movimiento es una inclinación de cabeza como reverencia a cada dama con la que los caballeros se encuentran al hacer la cadena inglesa, gesto de cortesía que sustituye al tradicional darse la mano cada vez que en la rueda se cruzaban con cada una de las damas del grupo. El vals encadenado tampoco tiene su gráfica porque quedaría un conjunto muy enredado de líneas que lo harían incomprensible para el lector, de modo que se limita también a describirlo. Al final del tratado aparece una tabla con todos los signos explicados que ayuda a matizar determinados movimientos de algunos pasos. Debo resaltar 4. El signo de Rigodón al mismo puesto aparece lógicamente con mucha frecuencia en las líneas de las trayectorias de las figuras, ya que es un paso característico de estos bailes de sociedad. Indica que se ha de volver al sitio propio con un paso de Rigodón. La señal movediza quiere decir que la pareja o persona está sin bailar, aguardando para incorporarse con la figura que corresponda en la dirección que indica esa señal movediza. Puede ser delante, detrás, a derecha o a izquierda, y ha de hacerse caminando con naturalidad sin ningún paso de baile. La señal de detención se usa cuando en medio de un paso hay que detenerse el corto tiempo de una respiración de música antes de comenzar el siguiente paso. Y por último, la señal de aguardar 2 compases antes o después de bailar. Cada rayita de aquellas denota un compás de música. Tantas rayitas, tantos compases. Cuando las rayitas están encima del número, indica que se ha de esperar antes de bailar, y si están debajo, se ha de esperar después de haber bailado. Antonio Biosca termina su obra con este apunte. Quedan ya explicadas las 5 tandas de Rigodones, cuyo trabajo ofrezco a la juventud oficiosa, y para retenerlas en la memoria no olvide el precepto que le impone la siguiente cuartilla. Obteniendo ligereza, memoria y aplicación, bailarás con perfección la contradanza francesa. Continuando con el orden cronológico, la Biblioteca Nacional de España posee un opúsculo del maestro Luigi Bortolotti titulado De la danza doméstica. Es una obrita publicada en Bolonia en 1837 para uso de su escuela de danza. Según él mismo cuenta en el prólogo, lo escribió animado por algunos amigos y discípulos. La edición de la Biblioteca Nacional es de 1839. Bortolotti define su breve obra como un curso elemental teórico-práctico sobre el baile doméstico, es decir, sobre el baile social, y lo justifica porque, al parecer, ningún otro maestro ha caído en la cuenta de su necesidad. La inmensa mayoría de los autores que hemos visto se autoproclaman los primeros en escribir y editar un tratado sobre este arte. Como era de esperar, comienza con un repaso de las bondades de la danza y su recorrido histórico desde los griegos. Pero la materia técnica que nos interesa aparece en el capítulo titulado Primi esercizi, primeros ejercicios. Por supuesto, comienza describiendo cómo hacer las 5 posiciones básicas. Luego señala 3 movimientos que aparecen en todos los movimientos del lenguaje de la danza: doblar, estirar y elevarse. El plié y etender o volver a la posición de piernas estiradas. Y el relevé que conocemos en la danza académica. En todos los pasos han de hacerse estos 3 movimientos bien marcados, pues según Bortolotti otorgan al bailarín ligereza y suavidad.
Sugiere practicar los battements y los grands battements, estos últimos llevando la pierna a la segunda solo hasta la altura de la cadera, nada que ver con los grands battements actuales que pasan por detrás de la cabeza en algunas ocasiones. Ya vimos en los grabados de Carlo Blasius que esa era la altura exigida en la época. Explica la forma de hacer la batería, un movimiento que, según el maestro Bortolotti, da a la pierna vivacidad y brillantez. Termina esta revisión básica con los rond de jambe, in fuori e indietro, en dehors y en dedans en el lenguaje habitual de la danza académica. En el siguiente capítulo, dedicado a los pasos, Bortolotti los divide en 4 categorías. Los explica en cada una de ellas sin notación de ningún tipo y luego pone ejemplos de figuras de cuadrillas con cada tanda de pasos de cada clase, excepto para los pasos de la 4ª clase. Señala desde el primer momento que a quien no quiera dedicar mucho estudio le bastará con aprender los pasos del 1 al 13 para desenvolverse en los bailes de sociedad. Estos pasos imprescindibles eran los assemblés en el sitio, a los lados, delante y detrás, los chassés, delante y detrás, los glissés abajo y arriba de la trayectoria, el chassé hacia adelante y los 4 jetés hacia atrás, el paso fleuret, el de Montferrina, el de galope y el de vals. Puede entenderse la razón de esta sugerencia al repasar la lista de los pasos del 14 en adelante, más complicados de ejecutar tanto en su forma como rítmicamente. En alguna de estas categorías aparecen pasos para un solo intérprete, passi a solo. Así, tras explicar los pasos de primera clase, sigue la figurazione di quadriglie accompagnate dai passi di prima clase, es decir, presenta figuras de la cuadrilla con los pasos de primera clase que acaba de explicar. Incluyen los habituales fleurets, chassés, assemblés y los vistos en esa primera clase, paso de céfiro, pas de basque, rigodón, etc. Y las figuras son las ya conocidas avant à 4 o à 2, cadena de damas y de caballeros, cadena inglesa, etc. Sigue el mismo esquema con los pasos de segunda y tercera clase. En los pasos de 4ª clase, Bortolotti advierte que son pasos destinados al baile teatral y no al de sociedad, aunque el maestro recomienda practicarlos para entrenar las piernas y tener una mejor idea de los pasos que se usan en el escenario. Extrapolando esta idea a nuestros días, se refuerza mi teoría de que un público educado en las artes apreciará más justamente la calidad de lo que se le ofrece y ayudará a apoyar las buenas propuestas y la excelencia artística. Entre estos pasos, solo para el teatro, encontramos el pas brisé, los balones batidos, los sisson y un pistolet, bien a terra o al aria, indietro o acompañando al pas de sisson y al pas brisé. Aquí surgen las preguntas. ¿Qué paso era el brisé? ¿Y el pistolet? ¿Sería el paso llamado pistolet que encontramos ilustrado en un grabado de la serie de seguidillas boleras de Marco Tellez Villar del Museo del Prado? El parecido en el nombre no lo asegura. Siguen varias páginas explicando qué es la cuadrilla, baile que Bortolotti considera ocupa el primer lugar entre las danzas que hacen las delicias de la brillante sociedad. Según el autor, el encanto de la cuadrilla reside en su simplicidad, que deleita tanto a los bailarines como a los espectadores, y en la variedad de las melodías que la conforman. Apunta detalles importantes para su ejecución, aunque ya los hemos comentado con autores anteriores, como que ha de bailarse y no pasearse, siendo esta una exigencia fundamental para mantener su encanto. Critica a los bailarines desgarbados que muestran no solo su impericia, sino un pésimo gusto.
Los malos bailarines provocan que se usen durante toda la velada las figuras más sencillas, las únicas que conocen, privando a la cuadrilla de una de sus más bellas cualidades, la variedad. Para Bortolotti, la cuadrilla ha de bailarse con gracia y sobre todo con pasos de sala elegantes, dejando las cosas exageradas a los grotescos que pretende dejar boquiabiertos a la parte más ruda de los espectadores en un teatro. Termina su discurso sobre cómo bailar la cuadrilla apropiadamente con un capítulo de distintas figuras para 4, 8, 12 y más parejas. Señala lo que ya hemos visto en otros tratados. La pareja que está más cerca de la orquesta comienza la danza y el caballero de esa pareja la empieza antes que la dama. Cuando eran grupos de 4 parejas, sugiere cantar figuras más complicadas. En caso de ser grupos más numerosos, aconseja que las figuras para bailar sean más sencillas. Señala que su tratado proporciona ejemplos de ambas. Al director del baile lo elegía la concurrencia y todos debían respetar sus decisiones para que el evento discurriera fluido y en orden. Un buen director evitaba confusiones en el tempo de la música que acompañaba a cada cuadrilla y avisaba al músico para finalizarla haciendo coincidir pasos y melodía. A continuación, lista esquemáticamente y con términos franceses los pasos de las figuras clásicas de la cuadrilla francesa: pantalón, verano, gallina, trenis, aquí aparece como tremise y final. La siguiente tanda, con 5 cuadrillas más, tiene algunas figuras diferentes, como por ejemplo la indiferente, la aurora, la ambiciosa, la agitada. La tercera cuadrilla empieza también con el pantalón y sigue con las figuras Thalie, Calypso, Niobe, Nobilité. A continuación pasa a listar los pasos de las figuras para cuadrillas de 4 parejas, figuras como la polonesa, las gracias, los planetas o la caprichosa componen esta última serie, aunque todas comienzan con la tradicional figura del pantalón. Y termina con balli di diverso genere, bailes de distintos géneros, como furlana piccola o gran furlana, de las que proporciona sus figuras. Para la gavota sugiere que algunos pasos pueden sustituirse por los que aparecen entre paréntesis a su lado, facilitando su ejecución a los bailarines menos diestros. Completa esta lista de bailes de otro género con la inglesina, putpurrí, salterello y contradanza felsinea. En estas danzas encontramos pasos que no ha descrito, como tamburo, tambor, dondolare, balancearse, battimani in giro, palmadas girando, setouche o galop serpé. Así que imagino que son pasos tradicionales suficientemente conocidos como para no molestarse en describirlos. Finaliza su opuscolo con unos articoli riguardanti il modo più acconcio di stare in scelta società per giovanetti che si istruiscono e si dilettano della danza domestica. Artículos sobre la forma más adecuada de permanecer en la sociedad elegida para jóvenes que se educan y deleitan en la danza doméstica. Dice que no pretende escribir un nuevo Galateo, sino que recoge los consejos de tantos autores anteriores sobre las buenas maneras. La referencia al Galateo tiene una explicación. Giovanni de la Casa escribe un tratado de comportamiento y buenas maneras titulado Il Galateo overo de costumi, publicado en 1558, de enorme éxito no solo en Italia, sino en toda Europa. Fue traducido en 1584 por el sevillano Domingo Becerra y versionado por Gracián d'Antisco en su obra Galateo español, publicado en 1746. Si quieres saber algo más sobre el protocolo en la corte española, puedes ver mi segundo vídeo sobre el tema en la lista de reproducción de Historia de la Danza. Dejo el enlace en la caja de descripción. Bortolotti, siguiendo la tradición de los maestros de danza que también instruían a sus pupilos en el protocolo social, completa su opúsculo con una serie de consejos para la juventud, muchachos y muchachas que quieren introducirse en la sociedad educada. Considera imprescindible estos consejos que complementan la elegancia y gracilidad que proporciona la práctica de la danza. Gracilidad que se adquiría antiguamente simplemente aprendiendo a bailar el minuet serio, perdido ya hace tiempo, según se lamenta Bortolotti. En los artículos de este apéndice sobre buenas maneras trata de cómo pasear por la calle, la contención en sociedad y cómo comportarse en la danza. Los 2 primeros artículos, aunque interesantísimos, no ofrecen nada nuevo a lo ya visto en las instrucciones de maestros de danza y autores de protocolo anteriores.
Así que para no alargar demasiado este vídeo, me centraré en su tercer artículo sobre el protocolo a la hora de bailar, ya que es el tema principal de mi canal. El caballero que quiera bailar con una dama debe presentarse frente a ella con una reverencia y preguntarle con gentileza si ya está comprometida con otro. Si responde que sí, el caballero le dará las gracias con garbo. Si dijera que no, el caballero ha de preguntarle si tendría la complacencia de bailar aquella danza con él. La dama le responderá que lo hará de buena gana y tras la respuesta ambos se darán las gracias mutuamente. Una vez comprometida la dama, el caballero no debe perderla de vista para estar presto a entrar a bailar la figura correspondiente cuando llegue el turno y no quedar fuera de la cuadrilla. La dama comprometida no deberá moverse del sitio hasta que el caballero vuelva a reclamarla para bailar, ofreciéndole con garbo la mano para conducirla a la danza. En caso de que el caballero no se acercase, la dama no deberá bailar con ningún otro ni mandarlo llamar, ya que es responsabilidad del caballero buscar a la dama a quien solicitó para el baile. Una vez que se va a bailar, nunca se deben poner delante de quienes ya están haciendo la figura de la cuadrilla. Como para entrar en el grupo se ha de dar la espalda a quienes están viendo cómo baila el resto, habrá que pedir permiso a quienes vayan a quedar por detrás. Esto, dice Bortolotti, es lo que se hace entre personas civilizadas y educadas. Una vez conseguida la posición para bailar, no deberá cambiarse de sitio bajo ningún concepto, ni por capricho, ni por evitar encontrarse cara a cara con alguien que no te cae bien, que no es un buen bailarín o por cualquier otro motivo que te desagrade. El autor es contundente cuando describe este comportamiento como incivilizado, una falta de respeto y una brusquedad imperdonable para con esa persona. Si en algún momento se ha de esperar sin bailar hasta que se complete la cuadrilla o cualquier otra danza, abandonar la posición en la figura alejándose para hablar con otra persona, dejando a la pareja de baile, es de muy mal gusto. Es mucho mejor conversar con el grupo que con otros fuera de él. Ha de prestarse mucha atención a quien canta la cuadrilla, es decir, a quien va indicando las figuras que se suceden, ya que con que uno del grupo se despiste va a crear confusión en todos los demás. Al acabar de bailar, se tomará la mano de la dama y se la acompañará para que se siente donde ella pidiese. Después, con una reverencia, se intercambiarán los agradecimientos. Bortolotti continúa con sus recomendaciones, insistiendo en que al danzar se ha de mantener la figura bien compuesta y firme sobre la espalda, moviendo graciosamente el cuerpo y cabeza. La boca, con una ligera sonrisa, debiendo girar la cabeza ora a la derecha, ora a la izquierda y no mantenerla rígida sobre los hombros. Insiste en la necesidad de mostrar siempre vivacidad, de modo que en todo lo que se haga pueda verse al bailarín alegre, esbelto y no adormecido. Al bailar junto a otros, lo correcto era volver la mirada de vez en cuando a quienes bailasen con nosotros. En el caso de tener que presentar o pedir la mano, debía solicitarse o darse con absoluta limpieza y no villanamente o con condescendencia. El autor recomienda a sus lectores ser lo más ligeros que puedan al lanzar, mostrando algo aéreo y moverse siempre de acuerdo con la música, ya que si hiciesen muchas cosas fuera de tiempo, serían los más embarazosos entre todos los bailarines. Para Bortolotti, la danza ha de ejecutarse con agilidad, brío y desenvoltura. Sobre el vals advierte que al bailarlo es incivilizado pasar por delante de la otra pareja y chocar con todas las que vaya encontrando, porque además del descuido cometido, correrás el peligro de causar más indignación que en cualquier otra danza. Según los comentarios de Bortolotti, el vals requería del bailarín mucha valentía y pericia, ya que debía conducir y sostener a su pareja poniendo mucha atención, pues si no lo hacía, era muy fácil enredarse con las piernas de los otros que estaban bailando y caer al suelo haciendo caer a otros. Lo correcto para una pareja que cayese por falta de precisión era pararse un momento y seguir a la pareja que lo hacía bien, evitando así el enfado entre los bailarines. Sobre el popularísimo baile del cotillón, nuestro autor señala algunos puntos importantes para que la velada agrade a todo el mundo. Los cotillones podían durar mucho tiempo dependiendo de las figuras elegidas, por ello había que evitar que la concurrencia que no estaba bailando se aburriese. La solución era cambiar de vez en cuando a figuras que todo el mundo conociese, así como variar la música.
Otra recomendación para los caballeros era tener la gentileza de sacar a bailar a las damas que hubiesen estado sentadas mucho tiempo. Otra solución, para no alargar demasiado un cotillón, era que la pareja principal lo hiciese corto y agradable. Sobre las buenas maneras en un salón de baile, Bortolotti apunta que cuando un caballero entre en la sala no ha de dejar su sombrero ni en un lugar que pueda quitarle el sitio a quien está bailando, ni bajo los asientos, ni donde se olvide fácilmente, para evitar obligar a levantarse, moverse o incomodarse de cualquier otra forma a quien asista al baile en el que se entra. Las señoras invitadas a una fiesta con baile y que sabían bailar no debían negarse si alguien las solicitaba, a no ser que no pudiesen por un motivo justo. Una vez justificada su negativa con ese caballero, no debían bailar con ningún otro durante el resto de la velada, ya que en aquella época las excusas falsas y la parcialidad en el trato eran vistas como una pésima educación. Este alto grado de educación social se reflejaba en la aceptación de una invitación sin mostrar ningún signo de simpatía o antipatía por el caballero que requería a la dama, fuese un experto o un torpe bailarín. La dama no debía bailar siempre con el mismo, sino con quien le presentase la mano al acabar cada baile. A veces se daba el caso de que una dama era requerida constantemente por el mismo caballero y por educación no podía rechazar la propuesta, de modo que la concurrencia valoraba su sacrificio y ella se daba a conocer como virtuosa y gentil, consiguiendo la benevolencia de todos los asistentes. Para evitar el inconveniente de que una dama hubiera dado su consentimiento a dos bailarines a la vez, bien por olvido o distracción, era conveniente que las señoras estuvieran atentas y se comprometieran únicamente con cada baile al llegar su momento. Por ello era tan importante el carnet de baile, un librito de notas, a veces de exquisita factura, en el que las damas anotaban el orden de los bailes a los que se habían comprometido y el nombre del caballero que los había solicitado. Sobre este interesante tema os hablaré en un vídeo específico dentro de la lista Apuntes de danza cortesana del canal. Sigamos con esas estrictas reglas sociales del salón de baile. En el caso de que un bailarín pidiera a otro cederle a su dama para un vals, una cuadrilla o cualquier otra danza, era la dama la que debía dar su consentimiento para el cambio, aunque las buenas maneras le hubieran impedido rechazarlo. Una vez cedida la pareja, ya no había obligación de volver a hacerlo. Otro gesto de descortesía era que un caballero que supiese bailar dejase sentada a una dama que también supiese, y aunque él no tuviese ganas de bailar, debía hacer todo lo posible por sacar a bailar a la dama y entretenerla. El bailarín recibía la gratitud del anfitrión al sacar a bailar a las damas olvidadas, ya que el deseo del dueño de la casa era que todos los invitados se fueran contentos. Las buenas maneras y el conocimiento del comportamiento social eran imprescindibles, como hemos ido viendo en todos mis vídeos. Bortolotti apunta una vía de instrucción en la cortesía social que me parece novedosa y original y que no había leído en ningún otro tratado hasta ahora. Él recomendaba la asistencia frecuente al teatro porque, además del divertimento que ofrecía una representación, allí se aprendía el modo de moverse sin afectación y sin embarazo cuando una persona debía presentarse en sociedad. Además, según Bortolotti, el teatro era el establecimiento público donde el pueblo se educaba en los eventos que cada día sucedían en el gran teatro del mundo, y donde se mostraba lo bueno a seguir y lo malo a evitar, donde el vicio recibía el general rechazo y la virtud resplandecía, admirada por todos, invitando a todos a amarse a sí mismos y a imitar siempre a la virtud con nobleza. Comparado con los tratados que acabamos de ver, el siguiente, firmado por Arthur Saint-Léon y editado tan solo 22 años después del de Biosca, da un enorme salto cualitativo en el intento de crear un nuevo sistema de notación. El título de este tratado es La scénographie ou l'art d'écrire promptement la danse, editado en 1852 y en venta en París y en San Petersburgo. Saint-Léon se presenta en la página de título como maestro de ballets, os recuerdo que era el equivalente a nuestro coreógrafo actual, también como primer bailarín de la ópera y como maestro de la clase de perfeccionamiento. Su estatus como maestro era el más alto. La justificación para la creación de su propia notación queda tan clara y bien argumentada en su prefacio que yo no podría añadir nada mejor. Así que dejo que sean sus propias palabras las que introduzcan su interesante intento de mejorar las notaciones conocidas hasta el momento.
la música, la pintura, la arquitectura, la equitación, todas las artes, en fin, tienen una lengua, con cuya ayuda se pueden reproducir los principios y las reglas. La danza, basada en el dibujo de la anatomía, también tiene sus principios y reglas, pero solo son demostrativos, pues la coreografía, propiamente dicha, no existe más que de nombre. Cuna de la danza, el teatro de la ópera ha tenido grandes artistas, maestros de ballets de primer orden. ¿Qué queda de sus trabajos, de sus obras? Nada, sino el título de esas obras y algunas tradiciones más o menos exactas, transmitidas por sus contemporáneos o sus alumnos, subordinadas a la inteligencia, a la capacidad y a la memoria de cada uno de ellos, y en consecuencia degeneradas, incompletas y hoy casi olvidadas. Vamos a desgranar los sólidos argumentos de Saint León que le llevaron a crear su personal notación. Él ya era consciente de que la obra de un coreógrafo que tenía éxito era copiada, plagiada y sus ideas robadas. El plagiador la presentaba luego con un título nuevo, algunos cambios menores, fuesen buenos o malos, y terminaba atribuyéndose el mérito. Saint León señala el doble dolor que sentía un creador al ver su obra indignamente rehecha y la impotencia de no poder demostrar su autoría al no tener ninguna prueba. Un argumento irrebatible. Del mismo modo sustenta su argumentación en contra de las notaciones de sus antecesores. Aunque reconoce el valor que tuvieron en su momento, su crítica es realista, aunque pueda parecer algo ácida. Del intento de registro de Arbeau señala que, aunque útil en el siglo XVI, era tan simple que no tenía ninguna utilidad para registrar los complejos pasos y movimientos de la danza de siglos posteriores. Le da crédito a Beauchamp por la invención de la notación que lleva su nombre, pero critica que no registrara ni una sola obra con ella, y de los que sí la aplicaron, como Feuillet o Fabier, concluye que la lectura de esas obras notadas puede volverse tan complicada que deja de ser práctica. Saint León conoce bien la notación Beauchamp-Feuillet y por eso comenta con cierta ironía que cuando los pasos volvían hacia atrás varias veces o giraban, las líneas de la notación se hacían muy enrevesadas y había que ir girando la página tantas veces como giros hubiera, con la consiguiente incomodidad para su lectura. Todo esto provocaba que a poco que se despistara el bailarín debía de volver al punto de comienzo para no perder el hilo. Según él, esa maraña de líneas, trayectorias y números no reflejaban además lo importante, los movimientos de la parte superior del cuerpo. Otra de las críticas al sistema usado por Fabier y Feuillet está relacionada con la música, pues aunque el contenido de los pasos coincide con los compases de música, nada se indica sobre si han de hacerse rápida o lentamente, ni sobre qué notas han de ejecutarse esos tiempos y movimientos. Como ejemplo de lo que acaba de criticar, al final de su sistema de notación incluye en las páginas 21 y 22 un desplegable con un grabado representando el sistema de escritura de danza de Feuillet y de Sée, revisado por Pécourt. Si quieres saber más sobre estos autores citados, puedes ver varios de mis documentales sobre el tema. Dejo los enlaces en la caja de descripción. Hemos visto cuáles eran los objetivos y argumentos de Saint León para crear su nueva notación. Pero, ¿cómo es este nuevo intento? La primera impresión, cuando vi los gráficos de su propuesta de notación, me llevó a pensar en la notación Laban. Salvando las distancias con la enorme complejidad de la obra de Rudolf Laban, Saint León plantea ya una estructura de varios planos donde colocar los signos para el movimiento simultáneo de las distintas partes del cuerpo. Sugiere 5 líneas y los 4 planos generados entre ellas para situar los signos que representan los movimientos. Sobre las líneas se colocan los signos de los pies y las piernas sin elevación, a tierra, y las 5 posiciones tradicionales de pies, o los tendus, por ejemplo. Por encima de esas 5 líneas situaba los signos de los pies y las piernas en el aire, un battement o una attitude, por ejemplo. La 6ª línea la reserva para los movimientos del cuerpo y los brazos y la llama la línea de los hombros. Su notación toma la base de la página como si fuera el espectador, de modo que quien lee sus instrucciones imagina que está viendo a un bailarín sobre un escenario. Por ello insiste en que la derecha de ese espectador se corresponde con los movimientos de la izquierda del bailarín y viceversa. Saint León lo resume en esta frase. De modo que una vez que se ha escrito un paso,
se ha representado como si estuviera danzado, es decir, que aquel que está leyendo el papel se sitúa como el espectador o el lector. Obviamente respeta la regla de que las elevaciones de piernas en cualquier dirección nunca deben superar la altura de la cadera. Ya he comentado que Blasius ofrecía incluso unos preciosos dibujos para ilustrarlo. El método de Saint-Léon posee cierta ingenuidad en sus dibujos, ya que la pierna estirada se representa con una línea recta y cuando está en plié o en attitude lo hace con una línea quebrada. Saint-Léon tiene el claro objetivo de representar el movimiento en su conjunto sin aislar el trabajo del tren inferior y sus recorridos en el espacio, como veíamos en la notación de Bourgeon-Feuillet. Como curiosidad, utiliza los símbolos musicales del sostenido y del bemol para indicar ciertos ángulos de las piernas o si su posición es croisée. Para quien quiera profundizar más en esta estenocoreografía, le recomiendo que consulte online el tratado gracias a la Biblioteca Digital Hispánica. El sistema requiere tiempo de aprendizaje, como lo requirió en su tiempo la notación Bourgeon-Feuillet, y se puede cuestionar su practicidad cuando las grabaciones en vídeo sustituyeron este tipo de notaciones hace décadas. Pero no deja de ser una curiosa ventana a un mundo que reconocía la importancia de registrar un arte tan efímero y etéreo como la danza. Pruebas de la complejidad del sistema son estas imágenes donde combina los distintos signos explicados hasta ese momento o bien las páginas donde explica los movimientos circulares, como los ronds de jambes. Considerada su notación en su conjunto, se justifica el nombre de estenocoreografía que le dio Saint-Léon, ya que las raíces griegas de la palabra significan escritura abreviada de la danza. Pero el autor no se olvida de que el movimiento se desarrolla con la música y por ello dedica todo el capítulo 10 a explicar la relación de sus líneas de acción, las que reflejan los movimientos con las notas musicales y a explicar prolijamente cada uno de los 19 ejemplos del capítulo 11, donde puede verse la partitura con la melodía y los movimientos relacionados con ella. El Tratado de Saint-Léon tiene un interés añadido y es una serie de breves biografías de coreógrafos y bailarines famosos, tanto de sus contemporáneos como del pasado glorioso de este arte. Estoy preparando una serie sobre ellos que podrás encontrar en la lista de reproducción Apuntes de Danza Cortesana de mi canal de YouTube. Hemos llegado al final de este episodio séptimo del capítulo 7 sobre los tratados de danza del siglo XIX en la Biblioteca Nacional de España. En él hemos recorrido España con Antonio Biosca, Italia con Luigi Bortolotti y Francia con Arthur Michel Saint-Léon. Quedan más países europeos y en el siguiente episodio veremos un par de tratados alemanes de las obras de Gerster y Czerwinski, de nuevo con la inestimable colaboración de Gilles Bennett, y volveremos a Francia con Philippe Gaulikowski. En este próximo episodio estudiaremos los nuevos bailes que hacían furor, la polka mazurka, la redowa, la schottisch, el vals, sin olvidar las tradicionales cuadrillas como la famosa de los lanceros o el cotillón. Nos vemos pronto en el episodio 8 de este prolífico capítulo 7.